Dios, estamos listos para escuchar tu palabra. Gracias porque tú sigues hablándonos y nosotros queremos escucharte. Estamos listos para obedecer tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. En los siguientes minutos me gustaría compartir con vosotros lo que he titulado de la siguiente manera: el secreto de la vid para ser fructífero. Y pocos mensajes considero que son tan importantes como el que voy a compartir esta noche, porque es un mensaje acerca de ser fructífero y de la importancia que tiene para Dios que nosotros demos fruto. Y para eso me gustaría que me acompañases a un episodio en las Escrituras, esa última noche de Jesús con sus discípulos, donde Él les pronunció la última parábola. Esa noche, cuando Jesús estaba cenando con aquellos hombres y mujeres con los cuales había convivido 3 años, había reído, había llorado, se había enfrentado a grandes desafíos y habían vivido momentos inolvidables, milagros sorprendentes, cosas que quedarían para la historia. Pero esa última noche era la última noche de Jesús con sus amigos. Imagino que Jesús tenía el corazón conmovido, sabiendo que en unas pocas horas iba a tenerse que enfrentar al dolor más terrible que jamás ser humano ha experimentado, el dolor de aquella cruz. Y no tanto por los clavos, el látigo o la corona de espinas, sino porque iba a cargar con el pecado de la humanidad y iba a ser atravesado por la ira de Dios. Y ahí estaba Jesús mirando a aquellas personas que había amado. Ya Judas había salido para traicionarlo por unas sucias monedas de plata, y Jesús había terminado de levantar la copa y les había dicho: no volveré a beber de ella hasta que nos reencontremos. En ese momento los discípulos no entendían esas palabras y Jesús les dijo: acompañadme a orar. Y yo he estado varias veces en Jerusalén, he estado 5 veces en Jerusalén, y ojalá tú puedas estar allí, porque cuando vas al lugar de los hechos y puedes ver cómo el escenario le da sentido a lo que lees en el Evangelio, es como que tu entendimiento se expande. Yo he estado en el lugar que probablemente Jesús tuvo que atravesar desde desde aquella habitación que fue la habitación de la última cena hasta Getsemaní, donde realizó la oración antes de ser arrestado. Y según los historiadores, Jesús, por pura lógica, tuvo que atravesar la ladera del monte del templo. Y se sabe que en aquella ladera que Jesús recorrió había viñedos, vides. Imagino que cuando Jesús atravesó aquel lugar de noche con sus discípulos, bajo el rocío de la noche, pasando por aquellos viñedos, quizá fue rozado por algunas uvas y de repente paró y les dedicó a sus discípulos la última parábola, la parábola de la vid. Pero escucha esto: cuando uno sabe que va a morir, cuando uno sabe que sus últimas palabras van a ser pronunciadas, no habla cualquier cosa, dice lo que realmente es importante. Y estas palabras que ahora vamos a leer fueron de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Otras traducciones dicen lo podará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Queridos, esta es una parábola extraña para mi generación. Una generación que cree que las frutas crecen en la caja de los supermercados. Una generación que no está acostumbrada al lenguaje del campo. Pero esta parábola era muy entendible para una sociedad agrícola acostumbrada a los frutos y a los viñedos. Y cuando Jesús utilizaba estos símbolos que la sociedad entendía, lo hacía para mostrar verdades profundas del Evangelio. Y en esta parábola Jesús usa la imagen de una vid para mostrarnos un principio muy importante, el principio de ser fructífero. Él habla de la vid y dice en esta parábola que Él es la vid, es decir, el tronco central a través del cual brota la vida, que conecta todas las ramificaciones. Dice Jesús: yo soy la vid y vosotros, mis discípulos, sois los pámpanos. Los pámpanos son estas pequeñas ramitas, también se conocen como sarmientos, de las cuales brota el fruto, que en este caso es la uva. Es decir, Jesús dice: yo soy la vid, el tronco central que unifica todo, y vosotros sois los pámpanos que tienen la responsabilidad de dar el fruto. Pero Jesús añade un tercer elemento, dice: el Padre es el labrador. Y es muy interesante porque Jesús nos muestra que este labrador divino está obsesionado con algo: que la vid produzca fruto, que los pámpanos den fruto. Y no solo el labrador divino está obsesionado con la fructificación de los pámpanos, sino que además Jesús es muy enfático y dice: en esto se prueba que sois verdaderamente mis discípulos, en que llevéis mucho fruto. Por lo tanto, el tema del fruto es un asunto importante en la vida cristiana. No es una opción. No hay una opción a, bueno, quizá de fruto o no de fruto. No. Para el labrador divino, la obsesión es que los pámpanos produzcan fruto. Y la prueba de que somos discípulos de Jesús es que seamos fructíferos. Ahora, la pregunta esta noche es: si el fruto es tan importante, ¿qué es exactamente el fruto? Y se ha dicho mucho acerca del fruto, y a veces cuando los predicadores hablamos de fruto, parece que estamos hablando de cuántas personas llenan un auditorio. Pero ¿y si eso no es precisamente a lo que Jesús estaba refiriendo? ¿Qué es el fruto de una vid? En esencia, el fruto de una vid es la vida de la vid siendo manifestada a través de los pámpanos. Lo voy a volver a decir: el fruto de la vid es la vida de la vid siendo manifestada a través de los pámpanos. En otras palabras, el fruto es la manifestación
de la genética de la vid. El fruto lleva la semilla de la vid, la genética de la vid. El fruto es el portador de un potencial para multiplicar la vid. En otras palabras, el fruto es la esencia misma del árbol. Por eso, una y otra vez, la Biblia dice que un árbol se conoce por sus frutos, porque el fruto es la esencia, la genética del árbol, con capacidad de multiplicarse. Por lo tanto, si la vid es Jesús y nosotros somos los pámpanos, el fruto es la manifestación de la vida de Jesús en nosotros y a través de nosotros. Es decir, el fruto es la genética de Jesús siendo manifestada en nosotros. Es la esencia de Jesús siendo manifestada en nosotros. Es decir, el fruto es Cristo en nosotros. Por eso cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, hace un listado y dice: ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Todas estas son virtudes del corazón de Cristo. Y el fruto son la manifestación de esas virtudes de Cristo en nosotros, virtudes en nuestro carácter que revelan a Cristo. En otras palabras, fruto no tiene que ver tanto con algo que hacemos como tiene que ver con algo que somos. Fruto es Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y el labrador divino está obsesionado con que nosotros fructifiquemos, es decir, que nosotros revelemos a Cristo, que la esencia de Cristo se manifieste a través de nosotros, que sus virtudes se manifiesten. El labrador divino está obsesionado con esto. Y de hecho este texto nos dice que está obsesionado con eso porque parece que eso es lo que le da gloria. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto, es decir, que manifestéis mucho a Cristo. Pero en realidad, de manera poética, yo pienso que el labrador divino está obsesionado con el fruto porque este labrador divino tiene hambre. Quiere comer a Cristo en nosotros. Hay una historia bien extraña en el Evangelio. Se describe en Mateo capítulo 21. Es el momento en el que vemos a Jesús con hambre y haciendo algo que habitualmente no hacía. Dice la historia que Jesús estaba paseando y de repente le entró hambre y vio una higuera. Las higueras son árboles típicos del Mediterráneo. Yo en mi jardín tengo una higuera, es un árbol muy típico, y todos los que tenemos higueras sabemos que en invierno pierden las hojas y en primavera empiezan a tener hojas porque anuncian con sus hojas la llegada de los higos, la llegada del fruto. Y cuando Jesús ve esa higuera y tiene hambre, al parecer a Jesús le chiflaban los higos. Se acercó a la higuera, que era una higuera frondosa, tenía muchas hojas, con la esperanza de encontrar higos, y empezó a buscar entre las ramas, entre las hojas, y no encontró ni un solo higo. Y dice la Biblia algo extraño:
algo que no estamos acostumbrados a ver a Jesús hacer. Jesús bendecía, Jesús liberaba, Jesús sanaba, pero cuando se encontró con una higuera que tenía hojas pero no tenía fruto, dice que la maldijo. ¡Wow! La maldijo. Unas horas después, esa maldición hizo que la higuera quedase seca e inhabilitada para siempre. Ahora, si encontramos el testimonio de un Jesús que maldice, esto es un asunto importante. ¿No ves a Jesús maldiciendo constantemente? Lo hace muy extraña vez, lo hace en esta ocasión, y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué le molestó tanto? ¿Qué significado tiene? ¿A qué estaba apuntando? Detrás de esto se encuentra una verdad, que esta higuera aparentaba ser lo que no era. Tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Es decir, tenía apariencia, pero no tenía virtud. Aparentaba ser algo que realmente no era. Tenía una hipocresía. Y parece ser que hay algo que a Jesús le molesta, hay algo que Jesús maldice, aunque suene fuerte decirlo, y es aparentar algo que no somos. Tener apariencia sin virtud. Aparentar que somos cristianos. Vestir como cristianos. La corbata, hermano. La falda, hermano. No me maquillo, hermano. Llevar una Biblia debajo del sobaco. Hablar como cristiano en lenguaje Reina Valera 1960. Estar donde están los cristianos, pero no manifestar las virtudes de Cristo, sino estar lleno de contienda, envidia, orgullo, traición, lujuria. Aparentar que eres cristiano, pero no representar ni una sola virtud del carácter de Cristo. Muchas hojas, mucha apariencia, mucha exposición, mucho aparentar, pero no revelar la esencia de Cristo. Eso Jesús lo maldice. Es un asunto bien serio. De hecho, en la parábola que acabamos de leer, dice que si el pámpano es infructuoso, es decir, si parece ser, pero no es, si está unido a la vid, ponme otra vez la imagen de la vid, si está ocupando un lugar en el tronco, si el pámpano está ahí, aparentando que forma parte de la vid, pero no da fruto, es decir, si parece ser, pero no es, el labrador divino le mete la tijera, lo corta y lo echa al fuego. Y esta no es una palabra que a mí me guste predicar, pero queridos, queridas, no soy un predicador motivacional que solo quiere animarte para que salgas de este auditorio bien animado. Quiero predicar todo el consejo divino de manera completa, y aunque no me guste decir lo que voy a decir ahora, significa que si un cristiano parece ser pero no es, ocupa un lugar en la vid pero no tiene frutos de la vid, el labrador divino le mete la tijera, lo desecha y lo condena en el infierno. Es fuerte decirlo. Es un asunto que me estremece por dentro. Ni siquiera me gusta pronunciarlo, pero es lo que nos está diciendo Jesús. Si un cristiano parece ser, pero no es, si juega ese juego de hipocresía, ocupa un lugar en la vid, tiene hojas, pero no da fruto, el labrador divino
le mete la tijera y lo echa al fuego. Y hasta aquí, escucha, hasta aquí podría soportarlo. Está bien, puedo entender que si un pámpano parece ser pero no es, puedo entender que le metas la tijera. Pero lo fuerte de esta parábola es que dice que si el pámpano es fructífero, es decir, si el pámpano verdaderamente está unido a la vid y produce fruto porque es un verdadero pámpano, el labrador divino también le mete la tijera para cortarlo y podarlo. Y yo digo, vale. Labrador divino, yo puedo entender que al pámpano que no es y parece ser, le metas la tijera, pero al pámpano que verdaderamente es, déjalo tranquilo. No le metas la tijera, déjalo. Escucha esto, la misma tijera que el labrador divino usa para cortar y desechar, es la misma tijera que el labrador divino usa para cortar y podar. Es la misma tijera, pero la intención es diferente. En el primer caso, la intención es desechar. En el segundo caso, la intención es liberar el potencial que está retenido, es promocionar, es extraer un mejor fruto. Pero es la misma tijera. No os pongáis tan románticos. ¿Seguro que quieres aplaudir eso? La misma tijera que corta en un caso, corta en el segundo caso. La intención es diferente, pero el dolor es el mismo. Seamos claros, un asesino y un cirujano portan en la mano una cuchilla. En el primer caso, el asesino usa la cuchilla para matar. En el segundo caso, el cirujano usa la cuchilla para eliminar de tu cuerpo lo que te está matando. La intención es diferente, pero la cuchilla corta igual. Te tienen que abrir en canal igual, vas a sangrar igual. Y eso es lo que no entendemos. Hemos asociado que si somos discípulos, no nos van a cortar, que nada malo nos va a pasar, que nada nos va a herir. Pero en esta parábola vemos que incluso aquellos que son discípulos son cortados. Yo aprendí el secreto de la poda gracias a mi suegro. Mi suegro es un hombre de campo, un hombre que en el pueblo tenía viñedos y muchos árboles frutales. Mi suegro, a pesar de que se fue a vivir a la ciudad, a un chalet, en un condominio donde cada chalet tenía su jardín, y la mayoría de vecinos tenían en jardín lo que las personas normales tienen en su jardín: una piscina, una mesa para comer, columpios para los niños. Pero ¿sabéis qué tenía mi suegro en el jardín? Un huerto. Porque es un hombre de campo y le gusta tener contacto con los árboles. Y en el huerto, en su jardín, él tenía varios árboles frutales. Y uno de ellos era nuestro favorito, el limonero. Yo no sé si tú has tomado esos limones jugosos, esos limones que en verano sirven para hacerte una limonada jugosa con hielito, fresquita, que te quita la sed. Ese era el fruto del limonero de mi suegro. Era un fruto que nos daba alegría todos los veranos. Amábamos el limonero. Pero un invierno, cuando yo fui a visitar a mi suegro, le pregunté a mi suegra: ¿dónde está el señor de la casa? Y me dijo: ahí está, en el jardín, haciendo de las suyas. Y yo me fui al jardín y vi a mi suegro como si estuviese poseído, con unas tijeras de podar enormes, atentando en contra del limonero. Yo le veía cortar
cortando ramas, cortando hojas, cortando ramas, cortando hojas de nuestro limonero. Y yo le dije: suegro, ¿qué haces? Y como si no me escuchase, como un loco, como alguien que está pensando en algo que yo no podía entender, seguía cortando. Y yo veía literalmente ramas enormes cayendo, ¡bum!, hojas enormes cayendo, ¡bum!, y veía a mi suegro cortando. Y yo le decía: suegro, deja en paz al limonero, es nuestro limonero. Y mi suegro me mira y me dice: cállate, ignorante millennial, no entiendes nada. Este es mi árbol favorito del jardín. Este es el árbol que más amo. Este es el árbol que me da más fruto. Y yo le digo: pues si es tu árbol favorito del jardín, si es el árbol que más amas, si es el árbol que te da el mejor fruto, déjalo tranquilo. Y él me dijo: no entiendes nada, Itiel. Estoy extrayendo de él todo el potencial que está retenido. Estoy liberándolo para una nueva etapa de fructificación. Lo que estoy haciendo es promocionarlo al siguiente nivel. No lo entiendes ahora, pero cuando llegue la primavera lo entenderás. Estoy extrayendo de él todo lo que está retenido. Mi suegro. Mi suegro me enseñó algo que durante muchos años no tenía sentido para mí cuando leía esta parábola. Me enseñó la necesidad de la poda. Mi suegro me enseñó que la poda es la manera en la que un labrador transforma un árbol salvaje en un árbol fructífero. Escucha, es un secreto que yo no conocía. Todo árbol, para llegar a su máximo potencial de calidad de fruto, necesita un labrador. Si un árbol crece salvaje, el árbol tiende a desarrollar muchas ramas y muchas hojas, y el exceso de ramas y el exceso de hojas hace que los nutrientes se dispersen por tantos lados que los frutos quedan menos jugosos y de peor calidad. La única manera de extraer el máximo potencial de un árbol es si ese árbol tiene un labrador. La tendencia natural de los árboles es a salvajarse, y ser salvaje hace que el fruto sea peor. Pero cuando un árbol es podado, el labrador está extrayendo de ese árbol el potencial retenido. Mi suegro me enseñó que la poda generalmente ocurre en una etapa muy concreta del año. Generalmente es en invierno. En invierno es cuando se podan los árboles, porque generalmente el invierno es una fecha donde no dan fruto. Y el labrador sabe que todas las estaciones son importantes para la fructificación del árbol. No solo la primavera y el verano son importantes, también el otoño y el invierno son importantes para la fructificación del árbol. En esa temporada, el labrador debe cortar las ramas sobrantes del árbol. Las ramas que están ahí solo para aparentar, que hacen que se vea bonito, pero que en realidad están absorbiendo los nutrientes, los están dispersando, los están desperdiciando. El labrador debe arrancar todo eso que sobra, porque es la única manera de concentrar todo el potencial en las ramas importantes. Y sí, se ve horrible, parece que lo está matando. Cuando tú ves un árbol podado, parece
que lo está matando. Cuando yo vi el limonero de mi suegro, parecía que lo había destruido. Escúchame, si tú no tienes la mirada de un labrador, parece que el labrador ha asesinado el árbol, parece que lo ha matado. Pero queridos, queridas, no lo ha matado. Está liberando el potencial retenido, no lo ha desechado. Lo está promocionando a un nuevo nivel de calidad de fruto. Pero seamos claros, se ve horrible. Pero en ese invierno, con las ramas sobrantes desechadas, el árbol puede concentrarse no en mantener las ramas que no sirven para nada, puede concentrarse en profundizar sus raíces más y más y más profundo, en los estratos profundos de la tierra, llegar a nuevos extractos con nuevos minerales, a corrientes subterráneas, para que cuando por fin empiecen a cantar los pájaros, que anuncian la llegada de la primavera, esas raíces profundas puedan empezar a absorber el agua y los nutrientes y llevarlas a las ramas principales, y entonces en primavera tener una explosión de fruto que le dé gloria al labrador y haga que todo el mundo al comer de ese fruto le diga al labrador: ¡wow! Este árbol es delicioso. Y mientras hablo, los que son más metafóricos seguramente ya están entendiendo por dónde voy. Pero para aquellos que les cuesta entender las metáforas, déjame dejarlo claro: tú eres el árbol del jardín del que estoy hablando. Y todo discípulo que está produciendo fruto será podado por Dios para que dé más fruto. Si estás dando fruto, el labrador divino va a hacer una inversión personal en ti. Te va a podar, porque si ya estás dando fruto, Él sabe que no es todo tu potencial. Tú puedes dar más y mejor fruto, y no puede permitir que seas un árbol salvaje. Estoy viendo a muchos asalvajados en esta sala. Aquellos que no les gusta la tijera y dicen: no, a mí déjame árboles salvajes llenos de hojas, pero sin corte. Pero si formas parte del jardín de Dios, Él te va a podar. Y eso significa que te va a permitir vivir una temporada de invierno. Yo sé, a mí me pasa lo mismo. A mí me encanta la primavera y el verano espiritual. Me encanta aquellos momentos en los que estoy en la adoración y siento su presencia, oro y parece que Dios me escucha todas las oraciones. Intercedo por un enfermo y se sana. Comienzo un proyecto y prospera. Me encantan las primaveras y veranos. Me encanta cuando siento el calor. Pero he aprendido, hermanos, hermanas, que para la fructificación en mi vida también son necesarios los otoños y los inviernos. Esas épocas frías, oscuras, de las que no nos gusta hablar a los predicadores. Es tabú. Parece que siempre hay que hablar del fuego, pero ¿quién habla del frío, de la noche oscura, del invierno? Cuando no sentimos la presencia de Dios en las canciones, oramos y parece que Dios no nos escucha. Intercedemos por un enfermo y se muere el sinvergüenza. Comenzamos proyectos y no prosperan. Y parece que hay una barrera entre Dios y nosotros y no entendemos por qué. Nos hacemos preguntas. Y he descubierto, Marcel, que esas etapas también son importantes en nuestra vida. Lo son. El labrador divino nos mete la tijera
y empieza a cortar cosas que forman parte de nosotros, cosas que amamos, cosas que durante mucho tiempo creíamos que éramos nosotros, pero que según desde la perspectiva del labrador divino son cosas que sobran, cosas que en realidad tú no eres, cosas que están absorbiendo el potencial para dar el fruto que Él espera de ti. Te mete la tijera y parece que te está matando. Parece que te está matando en áreas. Y tú dices, déjalo, no lo hagas, por favor. No me quites esto, por favor. No, aquí no. Parece que te está matando, pero no te está matando. Está liberando en ti todo el potencial que estaba retenido. No te está desechando. Te está promocionando a un nuevo nivel de fructificación. Pero seamos claros, después de la poda, te ves horrible. Basta ver a alguien que está siendo podado por Dios y da penita verlo. Parece que Dios lo ha matado. Parece que ha llegado a su fin. Todo lo que tenía, aparentemente, ahora ya no lo tiene. Y se ve que da pena. Pero queridos, queridas, en esa etapa donde parece que estamos perdiendo, que estamos muriendo, es la etapa donde echamos raíces más profundas en nuestra fe, donde vamos más allá de lo que sentimos y nos anclamos en la confianza, nos enraizamos en la confianza de la bondad de Dios. No te sentimos, lo que está ocurriendo parece que no tiene sentido, pero creo en tu bondad, creo que tú eres bueno, y enraizamos profundamente nuestra fe, no en lo que sentimos, sino en lo que verdaderamente creemos. Y escúchame bien, ya puedo escuchar a los pájaros cantar. El invierno ha sido largo, pero ya ha empezado a llegar tu primavera. No siempre te quedarás ahí, porque eso solo es una etapa necesaria, pero es una etapa. Y ahora, cuando llegue nuevamente tu primavera, esas raíces profundas que has echado servirán para que absorbas más nutrientes y en la nueva primavera tengas una explosión de fruto para el labrador divino, y que la gente diga: ¡wow! ¡Qué delicia! Puedo saborear a Cristo en la vida de este discípulo. ¡Qué delicioso! Pero déjame hablarte de lo que pasa mientras llega tu primavera, porque todavía no han cantado los pájaros. ¿Y sabes qué pasa? Que la gente te está mirando. Y aquellos que no entienden lo que hace el labrador, como me pasaba a mí con mi suegro. Yo, cuando vi a mi suegro atentar contra el limonero, pensaba que lo estaba castigando. Y eso es lo que piensa mucha gente de ti al verte reducido, al ver cómo Dios te ha metido la tijera, al ver que todo lo que tenías ahora parece que ya no está. Algunos dicen: algo habrá hecho. Sí, porque Dios lo debe estar castigando. Eres un ignorante. Dios no lo está castigando. Dios lo está promocionando. Lo que pasa es que no entendemos, porque no tenemos la mirada del labrador divino. Y ese es el problema. Si hubiésemos estado en el Gólgota aquel día y hubiésemos visto aquellas 3 cruces, hubiésemos pensado que aquellos 3 hombres crucificados estaban siendo igualmente castigados, porque las 3 cruces estaban hechas en la misma carpintería, las 3 cruces estaban hechas de la misma madera. Pero ¿cuántos aquí saben que aunque había 3 cruces, en ella había 2 hombres que estaban siendo castigados, pero en una de ellas había un hombre que estaba siendo podado? Eran las mismas 3 cruces ante los ojos de los demás.
3 hombres castigados, pero desde una mirada celestial. 2 hombres estaban siendo castigados, pero uno de ellos, llamado Jesucristo, estaba siendo liberado para una gran cosecha, porque la poda del Padre sobre Jesús en aquella cruz liberó la gran cosecha que ahora vemos en esta sala. Tú y yo somos los frutos del sufrimiento del Cristo que fue podado en aquella cruz. Y no lo entendemos. Y tú te ves deshecho y dices: Dios, ¿por qué me castigas? Pero quiero decirte algo: eres el árbol favorito del labrador divino. Eres el árbol que Él más ama. Eres el árbol que le da buen fruto en su jardín. Y este labrador divino está haciendo una inversión personal en ti, porque sabe tu potencial y sabe todo lo que se ha retenido y lo está liberando. Y con cada corte Él está haciendo una inversión de su tiempo, de su esfuerzo, de su visión en ti. Él tiene una imagen de ti que tú todavía no eres capaz de ver. Él ya te ha visto fructífero, tú solo te ves deshecho, pero Él está viendo cómo te verás en la siguiente primavera. La poda del labrador divino es una muestra de su confianza en ti. Es una muestra de cuánto te ama. Pero seamos claros, la poda es un corte y los cortes duelen. La poda es un corte y los cortes implican pérdida. Dios corta una relación. Dios corta un trabajo. Dios corta una posesión. Dios corta un sueño. Dios corta un proyecto. Dios corta algo en tu salud. Dios corta. Y cuando corta, duele. Duele. Porque aquellas cosas que corta formaban parte de nosotros. Y durante muchos años creíamos que eran las que nos daban identidad. Tus hojas eran tu orgullo. Mirad mis hojas. Y nos aferramos tanto a esas hojas, y esas hojas nos representan de tal manera que cuando el labrador divino las corta, parece que nos está destruyendo la identidad. Pero no, el labrador divino sabe que eso no es lo que verdaderamente eres. Tú no eres solo hojas bonitas, tú eres fruto de Cristo, fruto que sabe a Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí han entendido ya que en perspectiva aquello que el labrador divino cortó y dolió en un momento, con la perspectiva de los años uno entiende que fue lo mejor que te podía haber pasado? Cuando te está cortando, nadie piensa: sí, Señor, gracias. No. Te rehusas, te resistes y dices: no lo hagas. Pero pasa el tiempo y te das cuenta, mirando hacia atrás, que es lo mejor que podía haber pasado. ¿Cuántas mujeres aquí que estaban ennoviadas con ese incircunciso, endemoniado, reggaetonero, vendedroga, chileno loco, y Dios mete la tijera y lo corta de tu vida, y esas mujeres pasan semanas, meses llorando en la cama: Dios, ¿por qué me quitaste al amor de mi vida? ¿Por qué me lo quitaste si yo lo amaba? No sabes lo que siento por él. Y ahora, años después, casadas con un verdadero hombre de Dios, sirviendo a Dios en tu iglesia y dando fruto abundante, dices: menos mal que me quitaste a esa ladilla, sanguijuela, el que me absorbía mi potencial,
para ser la discípula fructífera que puedo ser. ¿Cuántas veces nos ha pasado que aferrados a ese trabajo que nos da el sueldo que creemos que necesitamos porque tenemos unos estándares de vida y parece un buen trabajo, estudiamos para ello y Dios viene y mete la tijera y pierdes el trabajo y dices: Dios, ¿por qué lo haces? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? No hagas esto, por favor, no lo hagas. Y entras en una crisis porque has perdido el trabajo y no entiendes por qué Dios lo ha arrancado de ti. Pero ahora, años después, te das cuenta de que fue lo mejor que podía haber pasado, porque ese trabajo estaba drenando tu potencial para ser discípulo. Habías convertido ese trabajo en tu ídolo y en tu obsesión, y ese trabajo, aunque te daba dinero, te estaba haciendo perder la oportunidad de darle buen fruto a Jesús. Y ahora lo entiendes, ahora tienes un mejor trabajo y ahora entiendes que este trabajo que ahora tienes te permite ser fructífero y el otro trabajo no. Eric, solo lo entendemos cuando pasa el tiempo. ¿Cuánto nos ha pasado los predicadores? Que estamos metidos en la vorágine de la pastoral y haciendo proyectos y levantando templos y construyendo y haciendo, y parece que estamos haciendo mucho, parece que estamos dando fruto, porque los predicadores y los pastores creemos que dar fruto es hacer muchas cosas, y creemos que es hacer muchas cosas, entonces hacemos muchas cosas y Dios nos mete la tijera y nos deja en cama durante 3 meses. Yo que oraba por enfermos y se sanaban, y ahora llevo 3 meses en la cama y parece que me estoy muriendo. No puedo ni mover la espalda, no puedo hacer nada. Y te das cuenta con el tiempo que aquello que parecía que estaba matando tu ministerio, en realidad te estaba salvando de destruirte. Porque sí, hacías muchas cosas, pero ya no dabas fruto de Cristo. Orgulloso, peleón, envidioso, lleno de ego, gritón, que ni siquiera besabas a tu mujer porque ya ni siquiera tenías ternura y amor. Y ahora con el tiempo ves que estar 3 meses en cama fue lo mejor que te podía haber pasado, porque ordenaste tu vida y ahora sí das el fruto que tienes que dar. ¿Alguien entiende lo que estoy intentando explicar esta noche? ¿Por qué podemos confiar en esas tijeras del labrador divino? ¿Por qué podemos confiar en ellas? Porque Jesús nos revela que ese labrador divino es tu papá. Dice: el labrador es el Padre. Tu labrador divino no es alguien emocionalmente desvinculado de ti. Tu labrador divino es papá. Y en la carta de los Hebreos, pónmelo en la pantalla, Hebreos, ¿tenemos el texto? Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Uy, les va a encantar esto a los de educación liberal aquí en Chile. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué dice en el siguiente versículo, en el 9, creo que te había apuntado? En el 11, muy bien. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. No. Cuando tienes el trasero azotado, ningún hijo está gozoso. Tuki, ¿por qué miras a tu hija? Pero dice: sino de tristeza. Pero después, ¿qué da? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina del Padre, aunque nos causa un dolor momentáneo, es producto de
gozo por el fruto que ha de venir. Quizá la pregunta es, ¿y Dios no nos podría librar del dolor de la disciplina? Sí, nos podría librar, pero sería una manifestación de que no nos ama. Porque no disciplinar a tu hijo no es amarlo, es que sea un bastardo. El padre que ama, disciplina. Porque tú, ¿qué prefieres? Un padre que esté emocionalmente involucrado contigo en tu educación y que cuando haces las cosas bien te alaba, pero cuando haces las cosas mal te disciplina, te corrige, de vez en cuando te pone un castigo o te azota aquí, te pone los 5 deditos en la nalguita, pero que está presente, involucrado contigo porque tiene una visión de quién puedes llegar a ser, del fruto que puedes dar? ¿Prefieres este o el otro papá que no vive en la casa porque no le gusta hacerse cargo de su hijo, le gusta la fiesta, la rumba, y sí, una vez al mes viene a casa y te saca a pasarlo bien, te trae un regalo y te lleva a comer rico, y durante un fin de semana, el fin de semana que toca, parece que es el padre más entregado, te lo da todo, pero luego desaparece nuevamente un mes? ¿Qué padre prefieres? Con el tiempo nos damos cuenta de que el padre que te da regalitos pero luego desaparece, realmente no te amaba. Porque el padre que te ama se queda y hace lo que es difícil, disciplinar. Todos los padres en esta sala, lo digo para los hijos, escuchad esto. Cada vez que papá y mamá disciplinan es porque están cortando carácter podrido en vosotros para permitir que el carácter de Cristo florezca. Ya estoy llegando al final, pero por favor entiende lo que voy a hablar, porque quizá la siguiente pregunta es, vale, ¿puedo confiar en el labrador? Porque el labrador es papi, es papá. Pero yo sé que tienes una pregunta y como no te atreves a hacerla, la voy a hacer yo. ¿Cómo de violenta puede ser la poda? La respuesta es, cuanto más potencial ve el labrador en ti, más violenta será la poda. El nivel de la poda está relacionado directamente con el potencial que el labrador divino cree que tienes. En la historia de la Biblia vemos un montón de hombres y mujeres que fueron extremadamente podados. Por ejemplo, José fue podado en la cárcel durante 16 años, acusado injustamente, metido en una cárcel, aparentemente abandonado por Dios. Dios le había dado un gran sueño, pero durante 16 años lo tiene en una cárcel. Por ejemplo, Moisés, durante 40 años Dios lo tiene en un desierto, cuidando de las ovejas de su suegro, olvidado, llegando a la vejez pensando que ya su vida había terminado, cuidando de unas ovejitas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. David, durante aproximadamente unos 10 años, estuvo de cueva en cueva, huyendo del perseguidor que lo acusaba injustamente de traición cuando él era un hombre fiel, y iba de cueva en cueva huyendo como un proscrito sin tener donde recostar la cabeza. O Job, que durante un año lo perdió todo, sus riquezas, sus hijos, enfermó con una sarna. Dios solo le dejó a su mujer, que encima la sinvergüenza no lo entendía. Lo que estoy intentando decir es que las cárceles, los desiertos, las cuevas, las enfermedades que no tienen sentido pueden ser el mecanismo que Dios use para podarte. Pueden ser las tijeras que el labrador divino use para podarte. Pero queridos, la poda es un momento,
el fruto permanece eternamente. Porque las historias de todos estos hombres que fueron podados de esta manera tan extrema son las historias que tú y yo predicamos para inspirar a la iglesia. José, después de 16 años en aquella cárcel, salió tan fructífero que se convirtió en el administrador en el imperio egipcio, salvando a millones de personas de una hambruna que iba a acabar con la vida de millones. Y Dios lo usó para dar un fruto sin precedentes. Moisés salió de aquel desierto convertido en el hombre más manso del mundo, tan doblegado, tan quebrantado, que pudo liberar durante otros 40 años a más de 1 millón de personas por el desierto rumbo a la tierra prometida. Personas que constantemente le daban problemas, pero él fue capaz de liderar una transición hacia la tierra prometida, dando un fruto impresionante. David, después de correr de cueva en cueva, huyendo, se convirtió en un rey conforme al corazón de Dios, tan compasivo y misericordioso que entendía el dolor de los demás. Es difícil no ver a David y no verle con lágrimas en los ojos, compasivo, mostrando el fruto de Cristo, convirtiéndose en el rey que mejor reflejó el corazón de Dios en Israel. Y Job, ¿qué podemos decir de él? Después de aquel año de sarna, de pérdida, no solo Dios le dio 7 veces más de lo que tenía al principio, sino que además de eso, en Job podemos ver cómo él tuvo una conversación con Dios que ningún hombre ha tenido. Dios le reveló cosas a Job. Job vio cosas que al terminar dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y el libro de Job se ha convertido en el consuelo de millones y millones de personas que no entienden por qué sufren, pero al ver la historia de Job logran un consuelo que nadie más les puede dar. ¿Cómo de violenta puede ser la poda? Bueno, tan violenta como el labrador divino considere que puedes llegar a soportar para dar fruto. Tú le has dicho al Señor: dadme fructífero. El Señor te dice: ¿vas a soportar la poda? ¿Vas a soportar la poda? ¿Vas a soportar que parezca que yo te esté matando? Había una cosa que mi papá me decía. Mi papá tiene tu edad. Y recuerdo algo que mi papá me decía que a mí me molestaba muchísimo, con ese bigote típico de los años 80. Bigote al estilo Pinochet. No sé si se puede hacer una broma así aquí, si no, me van a podar. Ese bigote, mi papá me miraba así. Y siempre que yo hacía algo que mostraba un carácter orgulloso, soberbio, altivo, mi papá me miraba, se reía debajo de ese bigote y me decía: ay, cuánto te tiene que quebrantar Dios para que realmente le des fruto. Y yo no aguantaba a mi padre cuando me decía eso. No lo aguantaba porque no lo entendía. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver quebrantarme con dar fruto? Si Dios quiere que dé fruto, que me empodere, que me llene de talento, que me dé dones. Pero ¿qué tiene que ver fruto con quebranto? No tiene ningún sentido. Y durante años yo no entendía las palabras de mi viejito. Parecía que mi viejito estaba loco. Pero cuando crecí me di cuenta que mi viejito era sabio. Descubrí el significado del quebranto en esas palabras que Jesús pronunció en el Evangelio cuando dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba conectando el ser fructífero con el quebranto de una semilla. ¿Sabéis cómo funciona una semilla?
Una semilla tiene dentro todo el potencial para una gran cosecha, pero ese potencial está retenido hasta que la semilla sea quebrantada. ¿Y cómo la quebranta? El Creador, el labrador, siembra la semilla bajo tierra, la entierra. Prácticamente está celebrando un funeral, la entierra bajo tierra. Y esa semilla bajo tierra, bajo la presión de la tierra, la presión de la humedad, la presión del sol, experimenta un proceso de quebranto. La cáscara exterior de la semilla se quiebra, se abre, se fractura. ¿Y por qué? Porque es la única manera de que la vida que está contenida dentro pueda salir hacia afuera. La vida necesita una grieta para brotar, un quebranto para brotar. La cuestión no es si hay vida o no hay vida dentro de la semilla, si hay potencial o no hay potencial dentro de la semilla. La pregunta es si esa semilla morirá, si la cáscara será quebrada para que la vida de dentro de la semilla pueda brotar hacia afuera. Tengo una noticia para vosotros. Eric, el día en el que le entregaste tu vida a Cristo, Cristo, a través de su Espíritu, vino a vivir en ti. Y el Espíritu de Cristo se fundió con tu espíritu. Ponme el gráfico. Y nuestro cuerpo, alma y espíritu representan una semilla. Cristo está contenido en ti, está contenido en mí, pero a veces está contenido dentro de un alma que no lo permite salir. ¿Y cuál es la única manera de liberar al Cristo que está en ti, en el espíritu? Quebrantando tu alma, quebrantando el yo, el ego, el orgullo, la supremacía del alma que intenta imponerse, que es como la cáscara exterior. Dios tiene que quebrantar tu alma para que el Espíritu de Cristo pueda brotar hacia afuera. Necesita una rendija. Por eso Dios te entierra. Por eso parece que Dios te mata. Te somete a la presión de cosas que empiezan a quebrantarte, pero lo que están quebrantando es el alma, el ego, el yo, la soberbia, que no reflejan a Cristo demasiado de ti. Y Él dice: para la gran cosecha necesito encontrar un hueco. Tengo que quebrantarte para salir, porque mientras tu alma prevalezca y se imponga, no puedo revelar al Cristo que está en ti. Gracias, Eric. Por eso Dios te quebranta. Por eso ser fructífero no es estar lleno de dones, de poder y de unción. Es estar quebrantado. Parece una locura, pero ser fructífero es estar quebrantado. Es estar quebrantado. Y quiero terminar mostrándote esto. Hemos llegado hasta aquí. Alguno dice: lo he entendido, tengo que ser fructífero. Me voy a esforzar en dar fruto. Ánimo, no lo vas a conseguir. Porque no hay manera de producir fruto por voluntad humana. ¿Sabéis cuál es la palabra que más se repite en la parábola que hemos leído? 11 veces en Juan capítulo 15. Es la palabra permanece. Fíjate, te lo leo. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. El que
permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 6, el que en mí no permanece no será echado fuera como pámpano. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Escuchad esto. El mandamiento no es dar fruto, el mandamiento es permanecer. Porque Dios no te puede mandar a hacer algo que tú no tienes poder para hacer. No tienes poder para dar fruto, porque el fruto no es de voluntad humana. No es de voluntad humana. ¿Cuántos han intentado? Voy a ser fructífero, el carácter de Cristo en mí. Voy a ser compasivo, misericordioso, generoso. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y te conviertes en una persona más asquerosa. Porque cuanto más te esfuerzas por dar fruto, menos lo logras. Porque no puedes dar fruto por esfuerzo humano. La única manera de dar fruto es permaneciendo unido a la vid, permaneciendo unido a Cristo. Tú das fruto por unión a Cristo. Das fruto porque Cristo, que es la vid, es el que produce el fruto en ti. Tú no lo puedes producir, tú solo puedes permanecer. Y eso es lo que duele. Porque cuando vemos al labrador divino venir con las tijeras, queremos huir. Marcel, somos la generación que huye cuando duele. El matrimonio se pone difícil, nos divorciamos y nos casamos con otra. En el trabajo nos exigen demasiado, nos despedimos y buscamos otro trabajo. En la iglesia local alguien me ha ofendido, me voy a otra iglesia donde haya más amor. Huimos de todo aquello que nos causa dolor, y al huir de lo que nos causa dolor podemos estar huyendo de lo que nos va a liberar el fruto en nosotros. Permanece en tu matrimonio, permanece en tu iglesia local, permanece en el quebranto, permanece. No huyas, quédate. Me quedo. Sé que lo fácil es huir. Veo que vienes con las tijeras y quiero salir corriendo, pero no, el mandamiento es quédate, permanece. Le dices: Dios, no entiendo lo que estás haciendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Me da miedo esas tijeras, pero sé algo. Sé que tú eres bueno porque eres mi papá. Y aunque no entienda lo que estás haciendo, no entiendo por qué me permites sufrir así, confío que el labrador divino sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Confío. Confío. Jesús podía haber huido, pero permaneció en aquella cruz. Jesús podía haberse anestesiado el dolor y no lo hizo. Le ofrecieron una esponja llena de hiel y vinagre, que era un anestesiante del dolor. Se lo ofrecieron y él dijo: no, permanezco y lo sufro completo. Y porque Jesús permaneció y soportó todo el dolor, hoy tenemos todos estos frutos en esta sala. El Señor te dice: permanece como Cristo, porque el Cristo que hay en ti no huye, permanece y no se anestesia. Nosotros nos anestesiamos yendo de compras, comiendo, con el porno, con relaciones, intentando irnos de vacaciones, y así intentamos no sufrir. Pero para que pases esta poda tienes que permanecer y tienes que aguantarla, sufriendo el dolor sin anestesiarte y diciendo: de este dolor va a salir el mejor fruto. Le va a dar la gloria a Dios, y entonces a mi labrador divino lo honrarán y dirán: wow, qué árbol tienes en el jardín, qué delicioso fruto. Y él dirá: sí, es mi árbol favorito del jardín, es el árbol que yo más amo, es el árbol que me da fruto. Y entonces alimentaremos a muchos, y los alimentaremos de Cristo en nosotros revelado. Y esta noche, este es mi mensaje final, y quiero invitarte a responder a él. Si quieres ser fructífero, hoy vamos a hacer algo que quizás no hemos hecho durante mucho tiempo, y es
darle las gracias al labrador divino y decirle: gracias por tenerme por digno de ser podado. De hecho, puedes decirle un poquito al que está a tu lado: no sé tú, pero a mí me están podando, me estoy preparando, me estoy preparando para mi primavera. Ya escucho los pájaros. ¿Tú crees que Dios me está matando? No, Dios no me está matando. Dios me está promocionando. Sí, me duele, pero ya verás en mi próxima primavera. Si tú quieres responder a este mensaje, no es emocional. No es emocional, tiene que ser una decisión. Y le quieres decir a Dios: permanezco, me quedo. Podría huir, pero me quedo. Me quedo en lo difícil. Y no me voy a anestesiar. No voy a buscar una manera de aliviar este dolor. Lo voy a vivir. Lo voy a vivir. Y no porque me guste, porque no me gusta. Y no porque lo entienda, no lo entiendo. Pero papá es bueno. Y yo lo sé. Y si me está permitiendo vivir esto es porque Él sabe algo que yo todavía no sé. Pero lo sabré en el futuro y lo entenderé.